Hola mis hermanos, mis amigos, les saludo en el nombre del Señor, en el nombre del Señor. Como un anuncio, rapidito, el primer domingo de junio estaremos abriendo la iglesia para la escuela dominical. Vamos a tener escuela dominical para los niños a partir del primer domingo de junio y un horario diferente, así que estaré comunicando eso en los próximos días a cada uno de los hermanos y amigos de la iglesia. Hoy vamos al estudio, vamos al mensaje de la palabra de hoy. Cuando estudiábamos este pasaje bíblico que vamos a ver ahora, lo estudiamos hace unos cuantos días en el estudio bíblico de mitad de semana y aprendimos varias cosas bellas ahí que vamos a repasar aquí rapidito, pero aún cuando ya escuchaste el estudio de esta semana, pon atención de todas formas porque hay más que Dios quiere comunicarnos y compartir con nosotros y enseñarnos en esta hora. Así que pon atención como quiera a pesar de haber hecho el estudio de mitad de semana. Vamos al libro de Mateo capítulo 14. Mateo capítulo 14, vamos a leer de los versículos 22 al 33. Mateo capítulo 14 y pedimos a Dios en esta hora que el Espíritu Santo nos hable a cada uno, nos redarguya, nos enseñe, haga cambios en nuestros corazones. Y pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén, amén. Dice así la palabra del Señor en Mateo 14, versículos 22 al 23. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, hablando de Jesús. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, soy yo, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y, comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Hasta aquí la lectura de la palabra en esta mañana, pero qué bello, qué bello. En el estudio de la mitad de semana estuvimos repasando algunos lecciones, aprendizajes de esta lectura. Número uno, Jesucristo, fíjese que se apartó a orar. Se apartó a orar. Estando solo allí, oraba por la gente, oraba por sus discípulos y también estaba orando por sí mismo. Fortaleza, poder del Espíritu Santo, porque a pesar de que es Dios, está en carne y hueso, y se cansaba y le daba hambre y le daba sueño, pero en especial está orando porque cada día, a cada hora, está enfrentando a Satanás. Si Jesucristo tiene necesidad de oración, ahí está la lección para nosotros. ¿Cuánto más nosotros? Sigamos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo y dediquemos tiempo para orar a Dios tantas veces en el día como nos sea posible. Otra enseñanza de esto que repasamos esta semana es que todos enfrentamos vientos contrarios. Si se recuerda, vimos esto hace unos días.
Todos enfrentamos vientos contrarios en la vida, los problemas. Aún los discípulos se enfrentaron vientos contrarios, si se dio cuenta. Y así como los discípulos, nos encontramos en el medio del mar, muchas veces, en el mar de esta vida, con el viento en contra, las olas grandes y todo oscuro, igualito que aquí en esta historia bíblica. ¿Y qué pasa? Nos entra la desesperación, nos entra la incertidumbre, pero Dios ha prometido que estará con nosotros y nos sostendrá en todo momento. Otra cosa que aprendimos era que Dios, Jesucristo los veía. Era de noche y Jesucristo estaba lejos, estaba orando a la orilla del mar, o sea, en el monte, y los discípulos en medio del mar de Galilea. Varias millas de distancia, de noche. Pero él los veía remar con gran fatiga, dice la palabra. ¿Cómo es así? Porque Dios lo sabe todo. Dios está en todas partes. Nada se le escapa a Dios. Dios sabe, conoce y está al tanto de todo lo que está ocurriendo en tu vida. Dios te ve y sabe por lo que estás pasando. Él te ve remar. Vaya, Él te ve remar contra el viento. Contra el viento en contra. Igual como vio a los discípulos remar contra el viento esa noche. Él sabe tus preocupaciones, sabes, tus luchas, tus dolores, y se interesa por cada detalle de tu vida. Hemos aprendido eso de esta lección. Dios siempre viene al rescate, al tiempo preciso, al tiempo como Él escoge, como el tiempo perfecto. Él no se olvida, ni se demora, ni nos da la espalda. Él no es como nosotros. Dios siempre viene al rescate, al tiempo preciso y al tiempo perfecto de Él. Otra cosa que aprendimos es que Dios tiene poder sobre toda su creación, ¿verdad? Y tiene poder sobre todos los vientos contrarios de la vida. Tiene poder sobre cada problema. Él es todopoderoso. Nada ni nadie detiene a Dios. Dios está por encima de todos los obstáculos, de todos los problemas, y Dios es más grande que todos nuestros problemas. Dios es más grande. Fíjate que Jesucristo vino a donde ellos andando sobre el agua, andando sobre el mar, de noche y contra el viento, nos dice la palabra. Él nos ama tanto que hace milagros. Oye, hace milagros para ayudarnos al tiempo perfecto. Y creo que todos nosotros somos testigos de milagros que ha ocurrido en nuestra vida porque Dios se interesa. De la experiencia de Pedro, aprendimos lecciones importantes también que vimos esta semana. Y te animo a que veas y que escuches el estudio bíblico de este pasado jueves que grabamos. Hoy vamos a ver 3 puntos, quizás puede decir hasta 4, de la fe, que aprendimos de esta experiencia de Pedro, hablando de la fe. Hablando de la fe, el primer punto importantísimo es que tu fe hace que camines por encima de los problemas de la vida. Y recuerda, la lección pasada, todos pasamos por vientos contrarios, todos tenemos problemas y serios de consecuencia, pero tu fe hace que camines por encima de los problemas de la vida, tu fe en Cristo. Pedro puso su fe en Jesucristo y logró caminar sobre el mar. Oiga, de todos los discípulos, él es el único que puede decir, yo caminé sobre el mar. Pero fue por su fe en Jesucristo. Recuerda que ellos no sabían que era Jesucristo el que caminaba sobre el mar. Estaba oscuro. Pero pon atención a las palabras de Pedro. Señor,
si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. ¿Verdad? Clarito está diciendo como que yo sé que si eres tú, Jesús, tú tienes el poder para que yo camine sobre el agua. Esa es la fe de Pedro, fe que debemos a imitar. Hebreos 11.1, escucha, nos da la definición de la fe. Tú la conoces. Es pues, dice Hebreos 11.1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pedro no veía si era Jesús o no. Por eso las palabras, si eres tú, manda que yo camine sobre el agua. Yo sé que tú puedes. Yo sé que tú puedes. Hay dos palabras claves en esa definición de la fe. Recuerda la definición de la fe, Hebreos 11.1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Dos palabras claves ahí. Certeza y convicción. Certeza y convicción. Pedro tenía la certeza que si era Jesucristo que estaba andando sobre el mar, Jesucristo podía hacer que él también andara sobre el mar. Tenía esa confianza en el poder de Dios. ¿Te fijas? Fe. Y fíjate ahora en el versículo 29. En el versículo 29 que acabamos de leer, Pedro escucha la voz de Jesucristo que le dice, ven. Después que Pedro le dice, si eres tú, haz que yo camine sobre el mar, Jesucristo le contesta, ven, anda, adelante. Y Pedro confía en él y se baja del bote. Oiga, sin chaleco salvavidas, en medio del mar de Galilea, oscuro, con viento en contra y un oleaje. Sí, porque cada vez que hay mucho viento hay olas, ¿sabe? Nada ha cambiado. Todo sigue igual alrededor del bote. Y con todo eso, Pedro tiene la convicción de que no se va a ahogar. Y se mete al agua, porque Jesucristo le dijo que viniera a él. Qué lindo, ¿verdad? El mar seguía embravecido, como dije antes, porque el viento seguía soplando fuerte. Pero a pesar de eso, Pedro caminó sobre las aguas. Por el poder de Jesucristo, que, escucha bien, fue desatado por la fe de Pedro. Ese poder fue desatado por la fe de Pedro. Por esa fe de Pedro y el poder de Jesucristo, él pudo andar sobre el mar. Oye esto, que también pudiera ser un punto aparte, pero por amor al tiempo. La fe lo movió a la obediencia. ¿Viste? La fe movió a Pedro a la obediencia total en Jesucristo. No a Satanás. No a Satanás. Satanás quiere que siempre nos da una forma de cómo salir del problema que no es la voluntad de Dios. Quiere que mintamos, quiere que hagamos trampas, quiere que culpemos a otros por el problema. ¿Te das cuenta? Satanás tiene una forma para sacarnos del problema, pero nunca es la mejor forma. Oye, nunca es la mejor forma. Aquí Jesucristo invita a Pedro a caminar sobre el mar. Y Pedro obedece. ¿Por qué? Porque tenía fe en Jesucristo. Tenía fe, no hay duda. La fe lo movió a él a la obediencia. Así debemos hacer nosotros. Esta es la misma fe que debemos tener nosotros en nuestro Señor. Cuando ejercitamos nuestra fe con obediencia, Él nos permite pasar por encima de los problemas. No deja que los problemas nos ahoguen. Fe. Otro punto importante aquí sobre la fe que debemos aprender es que tu fe en Jesucristo te permite descansar confiado, aún en medio del problema.
Jesucristo dijo, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Recuerdas? Vimos ese versículo hace unos días. Eso está en Mateo 11:28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Todo aquel que viene a Jesucristo con fe, Él le da perdón, le da descanso y le da paz. Perdón, descanso, paz. Pedro pudo andar sobre el mar mientras se concentraba en Jesucristo con fe. Pero comenzó a concentrarse en el viento fuerte y en las olas y tuvo miedo. Acabamos de leerlo. Como consecuencia del miedo comenzó a hundirse. Su confianza se fue y fue sustituida por el miedo. Otra vez, cuando hay fe hay confianza. Cuando empezamos a mirar para el lado y vemos solamente, cuando nos concentramos solamente en nuestros problemas y en nuestras dificultades, nos viene el temor y la desesperación, perdemos la confianza y nos hundimos, así como le pasó a Pedro. Pero, oye, es la fe la que nos da confianza en Dios y nos da la paz de Dios. Es la fe. La fe nos ayuda a concentrarnos en el poder, concentrarnos en la misericordia y concentrarnos en el amor de Dios para con nosotros. Y eso nos da confianza y nos mantiene a flote. Recuerda, el miedo nos hace hundir, la confianza nos mantiene a flote. Y esa confianza viene de la fe en Dios. No habrá temor, no habrá ansiedad a pesar de los vientos contrarios y el oleaje fuerte. Por fe. Fe es concentrarse siempre en el poder de Dios y su amor por ti. Un amor infinito, un amor genuino, un amor sacrificial. Ese es el amor de Dios. Fe es recordar las veces que nos hemos visto en aprietos y Dios nos ha rescatado. Fe es meditar en los milagros que Él ha hecho anteriormente para sacarnos de problemas grandes. Todos tenemos testimonios de milagros. Fe es confiar en sus promesas. Fe es confiar en sus promesas a pesar del recio viento que está soplando en contra nuestra. Recuerde la promesa que vimos hace unos pocos días en Isaías 43 versículos 2 y 3, que lo voy a repasar aquí. Vale la pena repasar esto. Dice Isaías 43, 2 y 3: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. ¿Te fijas? ¿Te fijas? Confiar en esa promesa que dice cuando pases, no dice que no pasarás, dice cuando pases yo estaré ahí, yo te sostendré. Esa promesa, confiar en esas promesas, una de muchas, te da paz y descanso. Confiar en las promesas del Todopoderoso nos da paz y descanso. Ese todopoderoso Dios que te ama con amor de cruz y que no dejará, oye, no dejará que nada te dañe. Otra lección de esto aquí es que nuestra fe en Jesucristo nos da a alguien a quien recurrir cuando el viento está contrario y el problema nos agobia. Sí, podemos recurrir a Dios a través de nuestra fe. Pedro se estaba hundiendo, si recuerdas la lectura, y clamó a Jesucristo que lo salvara. ¿Y Jesucristo qué hizo? Lo salvó. Pedro clamó a quien él sabía que era el único que lo podía salvar.
no clamó a los discípulos, clamó al Señor Jesucristo. Y le dijo, Señor, sálvame. Señor, sálvame. Y la mano de Dios mismo, no sé si estás puesto a pensar en eso, la mano de Dios mismo lo agarró y lo levantó del agua. Qué bueno que Pedro puso su confianza en Jesús y supo a quién pedir socorro, al Dios Todopoderoso. Pidió socorro a Jesucristo. Cuando pones tu fe en Jesucristo como tu Salvador personal, o sea, cuando reconoces tu pecado y crees de todo corazón que Él murió en la cruz por tus pecados, Él te hace su hijo. Dios te hace su hijo. Eres un hijo, una hija de Dios. Juan 1:12 nos dice, y lo recalco, mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Romanos 8:17 añade, y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Eso dice Romanos 8:17. Quiere decir que al poner tu fe en Jesucristo como tu Salvador, pasas de ser una creación de Dios, como todos los demás, a ser un hijo de Dios y heredero del reino de Dios. Dios no solo es tu creador ya, sino que ahora es tu Padre celestial y tienes acceso directo a Dios por tu fe en Jesucristo. ¿Te fijas? Por lo que hizo Cristo en la cruz. Dios vela por los suyos y siempre oirá tus pedidos. Por tu fe en Jesucristo tienes a quien recurrir. Otra vez, a quien pedir y en quien refugiarte. Dios Todopoderoso. Para terminar, fíjate lo que les dijo Jesucristo cuando se acercaba a la barca. Se acercaba a ellos que estaban en la barca. Tened ánimo, yo soy, no temáis. Tened ánimo, yo soy, no temáis. Jesucristo nos está diciendo hoy a cada uno lo mismo. Yo soy el creador de todo, soy el Todopoderoso, soy tu Dios. Estoy y estaré ahí contigo siempre. No temas, nos dice Dios, no temas. Te tengo tomada de la mano y no dejaré que te ahogues o que te hagan daño. Ten fe, pon toda tu fe en Jesucristo, ten fe en Él y no mires a los vientos. Cristiano, ejercita tu fe en Jesucristo. Ejercita tu fe. Sé valiente. Debemos ser valientes como Pedro. Esa fe lo hizo a él obedecer. Esa fe lo hizo a él dar un paso que es un paso grande de fe, meterse al agua. Salir del barco para meterse al agua. Amigo, pon tu fe hoy en Jesucristo, quien se dio en la cruz por amor a ti. Esa fe, cristiano amigo, escucha, esa fe te permitirá que camines por encima de los problemas de la vida. Esa fe te permitirá descansar confiado aún en medio del problema. Esa fe te permitirá ser un cristiano obediente a Dios. Porque esa fe te da a quien recurrir en todo momento y en cualquier situación de la vida. Dios está a tu lado hoy y siempre. Y Dios está de tu lado hoy y siempre. Está abogando por ti. Está protegiéndote del maligno. Y es por fe. Y es por fe en Jesucristo. Por fe en nuestro Señor Jesucristo y en nadie más. Gracias, Padre, por tu palabra de esta hora. Oh Señor, que esto que
que hemos visto, aprendido, recalcado de la experiencia de Pedro, nos sirva a nosotros para fortalecer nuestra fe. Y si alguien que escucha todavía no ha puesto toda su fe en el sacrificio de Cristo en la cruz, que en este momento lo haga. Abra su corazón, abre tu corazón, amigo, a Jesús. Oh Señor, y ayúdanos a cada uno a ejercitar nuestra fe y a ser obedientes a ti, solamente a ti. A no escuchar a Satanás cuando los vientos están soplando alrededor nuestro y las olas están grandes. Él es el engañador y siempre nos ofrece una forma de salir de ese problema que simplemente nos dará más problemas. Pero la forma tuya, Señor, es una forma en que podemos confiar. Es la forma correcta. Es la mejor forma. Gracias, Señor, por tu amor y por tu bendición. Pedimos y te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga, mi hermano. Dios te bendiga.